teléfono, porque todo es útil ahora para predicar la palabra. Ya no es papel y lápiz solamente, ¿verdad? Se necesita tener todas estas cosas. En el teléfono tenemos los libros del Espíritu de Profecía, tenemos la Biblia, tenemos un montón de cosas, ¿verdad? Vamos a ver si puedo correr un poquito más el micrófono para que después la grabación, ¿verdad?, para YouTube, y después la vamos a publicar en la página de New York Times, y después vamos a pedir $200,000 por los derechos de autor para ver si podemos comprar una iglesia en Long Beach, ¿verdad? Bien, hermanos, estamos contentos. Vamos a la lectura bíblica de esta mañana. Está en San Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 17. ¿Qué fue lo que sucedió allí? ¿Recuerdan? Esa era la oración, le llaman la oración sacerdotal de Jesús, la oración intercesora, porque Él estaba orando por nosotros. Porque dice allí, ¿verdad?, el versículo 20, no ruego solamente por ellos, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y ellos le predicaron a otros y a otros y a otros, y eso llegó hasta nosotros. Y sabe Dios cuántas generaciones más se extienden. ¿Qué oraba Jesús allí? Que todos sean, ¿qué? Uno. Que todos seamos un cuerpo. Que todos seamos, ¿verdad?, como dice ahí en la pantalla, que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo, ¿qué? Crea. ¿Saben? Lo más importante en el testimonio entre todos los dones, usted puede tener todos los dones, pero si usted no está unido con sus hermanas o sus hermanos, si usted no está unido con su familia en primer lugar, antes de estar unido con el Señor, usted debe estar unido ¿con quién? Con su family. I want to tell in English today because I have the gift also. ¿Y qué yo dije? Porque yo no sé ni lo que dije. Pero el Espíritu me está tomando. Ahorita les hablo en ruso y en francés. Dobryutra, we parle. ¿Cómo se dice eso, hermano? Yo no parlo nada. Yo apenas lo que puedo hablar, hermanos, es lo que me dice la palabra del Señor. ¿Sabe? No hay familia, no hay iglesia que no tenga un problema. No uno, puede tener muchos. Pero oiga lo que dice aquí la sierva de Dios. Espero que no se me haya ido. La gracia de Cristo aceptada en el corazón vence la enemistad, apacigua la lucha y llena el alma de amor. ¿Qué es lo que hace la gracia de Cristo? ¿Llena el alma de qué? De amor. De amor. De amor por tus hijos desobedientes, de amor por tu esposo que no te limpia el toile como tú quisieras que te lo limpiara, de amor por los hermanos que no te caen tan bien, que a veces ni te saludan, de amor por tu compañero de trabajo que es un pesado y una pesada, ¿verdad? O por tu jefe que es un exigente y es un aguijón en la carne. Pero el cristiano no puede, la Biblia dice, no devuelvas que mal por mal, sino devuelve el mal con el bien. Mire, a veces uno está por ahí manejando en la calle y uno ve cómo se comporta la gente. Alguien se le metió a otro chofer delante que no le pertenecía ni meterse, y entonces el otro chofer le hace un signo con los dedos que yo no quiero ni hacerlo aquí porque eso es bien feo. Ustedes saben a qué me refiero, ¿verdad? El middle finger ese que le llaman por ahí en inglés. El cristiano no está para eso. La gracia de Cristo, repito, aceptada en el corazón, vence la enemistad, apacigua la lucha y llena el alma de amor. El que está en armonía con Dios y con su prójimo no sabrá lo que es la desdicha. No habrá envidia en su corazón ni su imaginación albergará el mal. Ese es uno de los problemas que nosotros tenemos. A veces es nuestra imaginación la que alberga el mal contra los demás y estamos llenos, como dice el pastor Bullón, de prejuicios. Prejuzgamos, juzgamos antes de tiempo. Y la Biblia dice, ¿no qué?
No juzguéis para que no seáis juzgados. Es muy importante. Allí no podrá existir el odio. Un corazón en el cual está la gracia de Dios, no va a existir el odio. Hace poco yo tuve que preguntarle a una persona: ¿usted odia a fulano? ¿Usted odia a fulano? Gracias a Dios la persona me contestó negativamente, ¿verdad? Y rápidamente. Y yo creo lo que me dijo. Pero a veces hacemos acciones que estamos como impresionando o dando la impresión de que odiamos a nuestros hermanos. Y entonces no estamos cumpliendo la palabra de Cristo de ser unos. De ser unos. ¿Se acuerdan? Miren, yo les voy a decir la verdad. Esto de que haya discusiones entre los hermanos, de que a veces en una junta no estamos todos de acuerdo con alguna decisión, eso sucedió hasta entre los apóstoles. ¿Se acuerdan ustedes de Pablo y de Bernabé, que discutieron por causa de Marcos? Porque Marcos los abandonó en medio de un viaje misionero, que era una cosa muy importante. Pero Marcos era un muchacho joven. Quiero decirles, la historia dice que Marcos era hijo de una matrona. ¿Saben quién era esa matrona? La dueña del aposento alto. ¿Qué creen ustedes? Ese aposento alto era una mansión para ese tiempo. Marcos era un muchacho. Si yo estuviera en Cuba, les dijera una palabra, pero ustedes no la van a entender. Bitongo. ¿Saben lo que es un muchacho bitongo? Yo no sé si en Venezuela la entienden o en Puerto Rico. Un bitongo, un acomodado. Un tipo que se lo daban todo. Un muchacho, a lo mejor era hasta hijo único. Ustedes saben que ese es el problema de los hijos únicos, ¿eh? De paso, los que tienen un solo hijo luchan por tener dos. Do you hear, my daughter? Hermanos queridos, es muy importante. A lo mejor Marco era un bitongo, como lo decimos por allá, un muchachito acostumbrado a la buena vida, y cuando vio las dificultades del trabajo misionero, se rajó como una yuca, como dicen los campesinos de mi tierra. Y dijo, ¿qué va? Esto no es para mí, me voy para atrás. Sin embargo, Marcos reflexionó, Marcos maduró, y gloria a Dios, Pablo le dio el título de graduación, porque en una de sus epístolas lo mandó a buscar: tráeme a Marcos, que me es útil para el ministerio. ¿Ustedes creen que eso pasó de un día para otro? No, tal vez pasaron años y Marcos empezó a madurar, y Pablo, que era un hombre maduro y que sabía que los seres humanos tenemos debilidades, pues lo perdonó también y lo aceptó y le dio la mano para seguirlo haciendo madurar y crecer. Y miren, fue uno de los evangelistas, uno de los escritores de los 4 evangelios. Sin embargo, no tenemos el evangelio de Tomás, no tenemos el evangelio de Felipe, no tenemos el evangelio de otro, ni del mismo Bernabé, que a Bernabé lo confundieron con Júpiter, que era el rey de los dioses en el Partenón griego y romano. Bien, hombres distinguidos. Y este muchacho nos escribió ese sencillo evangelio que es tan importante. Perdón. Hermanos queridos, yo tengo aquí una notita. ¿Es importante la familia? Sí. San Juan capítulo 2 dice que Jesús hizo su primer milagro. ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús? La boda de Caná. En las bodas de Caná, ¿verdad? Convertir el agua en vino. Esas bodas, dice el deseo de toda la gente, que duraba una semana de fiesta, duraba más que la de ahora. Hace poco yo pude ver unos vecinos hindúes celebrando una boda. Fue algo interesante, me llamó mucho la atención. Salían hombres y mujeres en caravana de fila india, uno detrás del otro, de una casa en una esquina de la cuadra a otra casa en la otra esquina de la cuadra. Pero todos bien trajeados y con unos adornos. Y yo ni recuerdo si llevaban el qué o qué, pero una ceremonia bien bonita. Me llamó la atención. ¿Ustedes creen que si Jesús no le hubiera dado importancia al hogar, hubiera hecho su primer milagro en una boda? ¿Qué es una boda? Es la base de lo que va a ser un hogar. Entonces es muy importante que nosotros
atendamos a nuestra familia. ¿Quién es nuestra familia? En primer lugar, hay un mandamiento de la familia. ¿Cuál es el mandamiento que está ahí en la ley de los 10 mandamientos? ¿Cuál es el primer mandamiento de la familia? ¿Honra a quién? Honra a tu padre y a tu madre. Hermanos, yo les digo la verdad. Yo no llegué a conocer lo que era el amor de padre, de verdad, hasta que no tuve mi propio hijo. Cuando yo tuve mi hijo, Ariel, entonces, y mi hija, entonces fue que yo comprendí todavía más el amor que mis padres sentían por mí. Fíjense que la Biblia nos dice, honra a tu hijo, y nos le dice al hijo y a la hija, honra a tu padre. Es muy importante. Ahora, si usted no honra, si usted no cuida, si usted no tapa, no tolera, no tiene esto que dice, ¿verdad?, la sierva de Dios aquí, ese amor en su corazón, y tiene esa paz del cielo que va a esparcir a su alrededor una influencia bendita, usted no la va a poder traer a la iglesia. Si usted la trae a la iglesia, lo que trae a la iglesia es lo que usted tiene en su corazón, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Entonces tenemos que vivir primero unidos y en paz. Bueno, primero con nosotros mismos, ¿no? Dirían los psicólogos. Hay personas que tienen pánico con ellos mismos. Sí, porque estamos constantemente exigiéndonos a veces cosas que nosotros no podemos hacer. Y uno tiene que comprender sus limitaciones. Y yo creo que Dios las pone para que aprendamos a ser humildes y a bajar el cocote, como dicen algunos. Pero también tiene que vivir en paz con su prójimo. La palabra prójimo quiere decir próximo, ¿no es cierto? ¿Y quién es el que está más próximo del esposo? ¿Quién es el que está más próximo del esposo? ¿No es la esposa? ¿Y quién es el que está más próximo de la esposa? Es el esposo y sus hijos. Y si usted tiene la dicha, como la tuve yo por un tiempito nada más, de tener a su hija y que nazca su nieto allí, wow, esa es la felicidad mayor. Y entonces usted puede vivir en paz con todas esas gentes. La cita termina diciendo, el espíritu, vuelvo a tomar un poquitito atrás, allí no podrá existir el odio, en el corazón que alberga amor, ¿verdad? El corazón que está de acuerdo con Dios participa de la paz del cielo y esparcirá a su alrededor una influencia bendita. ¿Qué sucede cuando uno se perfuma? Los que están cerquita se enteran, ¿no es cierto? Bueno, a veces los que están un poquito lejos también se enteran si el perfume es escandaloso. Pero dicen que los perfumes más finos y mejores son aquellos tenues, ¿verdad? Que no, que desde que usted entra por la puerta toda la iglesia lo está oliendo. No, el tenue. Pero el que se sienta a su lado o el que le da un abrazo, wow, huele que hay un buen perfume, que hay un perfume tenue por ahí. Igualmente, la palabra de Dios dice que nuestra vida debe ser un perfume, y lo dice aquí la sierva de Dios, esparcirá a su alrededor una influencia bendita. El espíritu de paz se asentará como rocío sobre los corazones cansados y turbados por la lucha del mundo. ¿El espíritu de qué? Del cielo. El espíritu de paz se asentará como un rocío. Hermanos queridos, a veces nosotros pasamos pruebas, ¿no es cierto? Y esas pruebas a veces hasta nos destruyen la fe, destruyen la unidad de la iglesia y la unidad del hogar, del matrimonio. Qué lindo si viviéramos siempre de luna de miel, como está esa pareja ahí, ¿no? Enfócala para allá, que salga en el internet también, hermano. ¿Bien? Qué bonito. La vida del cristiano debe ser una eterna luna de miel con su Cristo, con nuestro Salvador, con nuestro Redentor, para que así pueda esparcir. Pero la vida tiene pruebas. ¿Y para qué son esas pruebas? Dice ella en el discurso maestro de Jesucristo, la página 16, las pruebas de la vida son los instrumentos de Dios para eliminar de nuestro carácter toda impureza y tosquedad. Mientras nos labran
escuadran, cincelan, pulen y bruñen, el proceso resulta penoso y es duro ser oprimido contra la muela del esmeril. El Señor no ejecuta trabajo tan consumado y cuidadoso en material inútil. En otras palabras, si usted está pasando por alguna prueba ahora en su vida, no crea que eso es un castigo del Señor. Es que Dios lo está puliendo para algo mejor y lo está preparando para algo mejor. Y eso lo sabe Él. El Señor, repito, no ejecuta trabajo tan consumado y cuidadoso en material inútil. Únicamente sus piedras preciosas se labran a manera de las de un palacio. Únicamente así. Hermanos queridos, hace algún tiempo atrás, mi esposa y yo sufrimos la separación de un matrimonio muy querido nuestro. Más de 25 años de casado, con hijos, compañeros de estudio de nosotros. Hasta él era un pastor también. Eso fue un sufrimiento de años. Yo me sentí tan disgustado con mi gran amigo que por años no lo llamé y hablábamos frecuentemente. Me sentí tan sufrido, tan chasqueado. El dolor que hubo en mi corazón fue tanto que yo no tenía valor para llamar. Pasaron los años y un día lo llamé y conversamos de común. Pero una persona que lo había visto, yo llevo años sin ver a mi amigo, me dijo: Montano, si tú ves a fulano, yo lo tuve delante de mí y casi no lo conozco, de lo avejentado que está. ¿Qué es lo que hace el pecado en nuestras vidas, hermanos? Dañarnos por dentro como el colesterol y por fuera. El pecado, en todas sus formas, en todas sus maneras que tenga, nos hace mucho, pero mucho daño. Y eso no es lo que Dios quiere para sus hijos. Dios quiere que sus hijos se conserven los sanos y sanos, y se conserven bien en la medida que vayamos envejeciendo, porque eso no lo quita nadie, ¿verdad? Eso es el resultado del pecado. Es cierto que vamos a cambiar, es cierto que nos van a empezar a doler los huesos, es cierto que nos van a empezar a salir arrugas, canas, de todo. Eso es lo normal de la vida. Pero que te salgan, ¿verdad? Normalmente, no apresuradamente, no por la carga que tú te estás buscando en tu vida, que puedes acelerar no solamente tu vejez, sino tu sepultura también. Yo espero que ninguno de los que estamos aquí esté acelerando la sepultura de él o de ella. Que podamos vivir en paz en el hogar, vivir en paz en la iglesia, vivir en una eterna luna de miel. Es importante, yo tengo alguna cosita aquí que quiero buscarle. Ustedes recuerdan que el año pasado nosotros estudiamos unas lecciones de la escuela sabática que tenían que ver con las emociones, ¿se acuerdan? Eso fue aquel folleto que se llamaba Jesús lloró, la Biblia y las emociones. Y aquí yo encontré, para repasar un poquito de eso, porque la vida del ser humano tiene mucho que ver con sus emociones y cómo vive. Como tú te sientes emocionalmente, así vas a reflejar, así vas a influir en otros, así te vas a sentir tú y vas a ser feliz a tu familia o desdichado. Hay emociones positivas, hay emociones negativas. Y vean lo que dice el autor
de la lección aquí. Cuando hay emociones positivas en nuestras vidas, el efecto de las emociones positivas, y esto fue estudiado por psicólogos, ¿verdad? Las emociones positivas amplían las tendencias del pensamiento y acción, favoreciendo, escúchenme, la construcción de recursos personales para afrontar situaciones difíciles. Uno construye por sus buenas y positivas emociones recursos emocionales para afrontar situaciones difíciles. El hermano Meléndez ha pasado por una situación difícil. Él vio cómo su mamá se fue deteriorando, se fue enfermando, un cáncer se la fue devorando, comiendo, y finalmente la mamá, el Señor la puso a descansar, gloria a su nombre. Ahora en estos momentos, en la iglesia de Uniondale también tenemos un caso de una hermana de la iglesia que tiene una hermana, oigan esta historia, una hermana que ella la dejó de ver de niña, tengo entendido. Hacía más de 20 años o 25 años que no se veía, ni sabía que su hermana estaba viva, pero no sabía dónde estaba. La hermana, después de muchos años, pudo viajar a El Salvador, nuestra hermana, miembro del Uniondale, y allá descubrió que su hermana vivía aquí en Nueva York, y fue y la buscó y la encontró. Pero ¿saben qué? Esa hermana se le encontró con cáncer y en estos momentos está en un hospital bien avanzado también, pero han podido disfrutar de la amistad, han podido disfrutar del compañerismo, y gracias a Dios esta hermana también cree en la palabra y cree en las cosas del Señor. Y uno de estos días que yo la visité la semana pasada, le decía a su hermana que estaba allí, nuestra hermana de Uniondale, le decía: mira, yo he tenido hambre de que me lean la palabra, de leer la palabra. Y yo le leí ese salmo que dice: como el ciervo brama, ¿verdad?, por la corriente, así clama por ti, oh Dios. Son buenas emociones que nos ayudan, ¿verdad? Nos dan recursos personales, como dice aquí, para afrontar situaciones difíciles. Las emociones positivas, hermanos, nos ayudan. Un tercer efecto consiste en la transformación de la persona, que se torna más creativa, conocedora, resistente a las dificultades y socialmente mejor integrada. Socialmente mejor integrada. Cuando una persona no quiere sociabilizar, algo anda mal. ¿Sabe por qué? Porque todo ser humano tiene lo que los psicólogos le llaman el complejo gregario. ¿Cuál es el complejo gregario? El complejo, y la palabra complejo a veces la usamos teniendo el concepto de que es algo malo, el complejo es bueno, y este es uno de ellos buenos. El complejo gregario es el que te hace sentir deseo de reunirte, de tener compañerismo, de tener una esposa o un esposo, de tener amigos, un círculo, ¿verdad?, de apoyo. Eso es lo que trae las emociones. Y por eso, hermanos, el gran círculo de la familia de Dios. Pero si en esta familia no estamos unidos, si en nuestra familia de sangre no estamos unidos, no vamos a traer unidad a la familia de Dios. Y si en la familia de Dios no estamos unidos, ¿qué almas se van a ganar? ¿Quién va a venir a una iglesia donde la gente está peleándose y hablándose mal unos de otros, y acabándose y arrancándose, como dicen allá en Pinar del Río, en mi tierra, arrancándose las tiras de pellejo? Así hablan los pinareños. Sí, claro, y pelado, como dicen algunos. ¿Qué es eso? Entre los cristianos no puede existir eso, no debe existir eso. Más bien tenemos que cubrirnos unos a los otros. Decía un filósofo: ninguna falta vista en los demás sin un pensamiento que la atenúe. ¿Y saben lo que tenía escrito el presidente Abraham Lincoln en su oficina? Un cartelito sobre su escritorio que decía: sin malicia para nadie y con caridad o amor para todos.
Esa es la vida del cristiano. Esas son las emociones del cristiano. Eso es lo que nos hace sentirnos felices y hacer felices a los que nos rodean. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Finalmente, hermanos, quiero leerles una historia, y aquí voy a usar ahora el otro recurso digital que encontré, un amigo me envió y quiero compartirla con ustedes. Detrás del mostrador, el hombre miraba distraídamente hacia la calle mientras una pequeña niña se aproximaba al local. Ella aplastó su nariz, su naricita contra el vidrio del espectacular aparato, y de pronto sus ojos color miel brillaron cuando vio determinado objeto. Ella entró decididamente en el local y pidió ver un hermoso collar azul que le había llamado la atención, y le dijo al vendedor: es para mi hermana, ¿podría hacerme un lindo paquete? Una niñita. El dueño del local, quien estaba a un lado, miró a la chica con cierta desconfianza y con toda tranquilidad le preguntó: ¿cuánto dinero tienes, pequeña? Sin alterarse ni un instante, la niña sacó de su bolsillo un atadito lleno de nudos. Ustedes saben que las mujeres hasta los billetes los enrollan, ¿verdad? Le hacen ahí, parece por tratar de retener. Ya esta niñita lo tenía así, los cuales delicadamente fue deshaciendo uno por uno, sacando todos los nuditos de aquel pañuelito. Cuando terminó, colocó orgullosamente el pañuelo sobre el mostrador y con inusitado aplomo dijo: esto alcanza, ¿verdad? En el pañuelo que había apenas eran unas moneditas. Mirando al dueño con una tierna mirada que expresaba una mezcla de ilusión y de tristeza, le dijo: ¿sabe? Desde que mi madre murió, mi hermana me ha cuidado con mucho cariño, y la pobre nunca tiene tiempo para ella. Hoy es su cumpleaños y estoy seguro que ella estará feliz con este collar, porque es justo del color de sus ojos. Ustedes se recuerdan que el collar que ella estaba mirando era un collar de turquesa, azules, piedras azules, y aquí está el collar, quizás no lo puedan ver por la distancia. El empleado mira al dueño sin saber qué hacer o decir, pero este le sonrió a la niña y se fue a la trastienda y personalmente le envolvió en un espectacular papel plateado e hizo un hermoso moño con una cinta azul también. ¿De qué color eran los ojos de su hermana? Azul. Ante el estupor del empleado, el dueño colocó el hermoso paquete en una de las exclusivas bolsas de la joyería y se lo entregó a la pequeña diciéndole: toma, llévalo con cuidado. Y ella se fue feliz saltando calle abajo. Todavía no había terminado el día cuando una encantadora joven de cabellos rubios y maravillosos ojos azules entró en el negocio. Colocó sobre el mostrador el paquete desenvuelto y preguntó: ¿este collar fue comprado aquí? El empleado cortésmente le pidió que esperara un momento y fue a llamar al dueño, quien de inmediato regresó y con la más respetuosa sonrisa le dijo: sí, señora, este collar es una de las piezas especiales de nuestra colección exclusiva y en efecto fue comprado aquí esta mañana. ¿Y cuánto costó? Lamento no poder brindarle esa información, señora. Es nuestra política que el precio de cualquier artículo siempre es un asunto confidencial entre la empresa y el cliente. Pero mi hermana solo tenía algunas monedas que ha juntado haciendo muñecas de trapo con ropa vieja, pues mi sueldo es demasiado modesto y apenas nos alcanza para sobrevivir. Este collar ciertamente no es de fantasía y ella simplemente no tendría dinero suficiente para pagarlo. El hombre tomó el estuche, realizó el envoltorio casi ceremoniosamente y con mucho cariño lo colocó de nuevo, le colocó de nuevo la cinta, diciendo mientras se lo devolvía a la joven: ella pagó el precio más alto que cualquier persona puede pagar. Ella dio
todo lo que tenía. El silencio llenó el local y las lágrimas rodaron por el rostro de la joven, mientras sus manos tomaban el paquete y salía de allí lentamente, abrazándolo contra su pecho. ¿Cuánto pagó la niña? Todo lo que tenía, todas sus moneditas. Hermano, Jesús pagó todo lo que Él tenía, su vida, para que nosotros fuéramos uno, para que nosotros vivamos en paz en nuestros hogares, para que nosotros vivamos en paz en nuestras iglesias, para que nosotros vivamos felices. Dios nos bendiga, para que esto pueda ser una realidad.